Ok, chicos, bueno, es que nada, una disculpa, muchachos, por las sesiones anteriores. Tuve una carga fuerte de trabajo, una situación intensa en mi trabajo y igual me pidió verlos definitivamente, pero ya estamos aquí de nuevo, muchachos, para avanzar con toda la velocidad del mundo y poder sacar esto adelante. Pero sí, antes de que otra cosa, pues quería yo comentarles a ustedes una disculpa por el retraso, muchachos, pero aquí ya estamos de nuevo, ¿no? Son gajes del oficio, desafortunadamente en el trabajo a veces pasan imprevistos y pues tuve que prestar atención total casi toda la semana, ¿no? En ese sentido, pero ya ahorita acabamos de concluir hace un momentito. Digo, sigo teniendo mucho trabajo, pero afortunadamente ya tengo el tiempo suficiente para estar aquí nuevamente con ustedes. Entonces, ante eso, pues una disculpa, pero aquí estamos, muchachos. Bueno, vamos a partir que tenemos pendiente para concluir justamente con lo que es la etapa de filtrado fuente de alimentación. No sé si hay alguna duda hasta aquí de lo que platicamos. Espero que no. Creo que sí quedó suficientemente entendible la situación de cómo va caminando la fuente de alimentación y su etapa de filtrado, en donde retomando, recapitulando, tenemos la opción de mejorar dicha etapa con justamente lo que es un filtro RC adicional y un filtro RC adicional que se forma el tipo Pi con un inductor, ¿verdad? Con un choc. ¿Verdad? ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, profe, ninguno. No, profe, todo, gracias. Ok. Ahora, dicho esto, vamos a comentar lo que es la protección de la fuente de alimentación, muchachos. ¿Por qué la protección? Bueno, porque obviamente toda vez que nosotros tenemos una etapa de filtrado, ¿qué es lo que va a suceder al momento del encendido? Demos nosotros cuenta de lo siguiente, muchachos. Me voy a ir al primer diagrama para que sea más sencillo verlo. ¿Verdad? Aquí, ya sea en media onda, en el que quieran, ¿verdad? Vamos a ver, sucede exactamente lo mismo. Al momento en que cerramos el interruptor 1, ¿qué es lo que sucede, muchachos? En el instante cero, ¿cómo se encuentra el capacitor en el instante cero, muchachos, que cerramos el interruptor? ¿Como un circuito abierto? No, por el contrario, mientras no recibe voltaje, ¿cómo se comporta en el instante cero? Como un cortocircuito. Bueno, y dado que se forma un cortocircuito, si vemos, lo voy a ver aquí en media onda, si el capacitor es un corto total en el instante cero, démonos cuenta que el cátodo queda conectado a tierra. En ese momento, si el semiciclo positivo está arriba, el diodo conduce y prácticamente yo tengo en cortocircuito todo el secundario. ¿Sí se ve? Lo mismo sucede en el tap central como en el tipo puente. El capacitor es un corto en el instante cero, hay un corto directamente a la salida y se está demandando toda la potencia del secundario. Toda, ¿sí? O sea, por eso es importantísimo que nosotros seleccionemos muy bien los diodos para que no haya ninguna dificultad en ese sentido. ¿Por qué? Porque se demanda toda la corriente y en el instante cero fluye, por ejemplo, si el transformador es de 2 amperes, 2 amperes íntegros fluyen. Si son 3, 4, 5 o 1 amper, fluyen durante el instante cero. En ese instante cero, evidentemente, como se está demandando toda la potencia del secundario, está toda la potencia en el primario. Independientemente de la corriente que sea, se demanda toda la corriente en el primario. Al suceder esto, pensemos por un instante. Si realmente fuera un corto, ¿qué sucede? Se cortocircuitan los diodos, se puede quemar el transformador y en consecuencia se truena algo por la línea si no lo aislamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a verlo aquí en la grafiquita. En el instante cero tenemos aquí un corto, literal, y empieza apenas a cargarse el condensador. Unos milisegundos después
es cuando comienza a cargarse. Toda vez que ya hay la conducción y se carga al máximo, ya sucede lo que vemos aquí, que vimos la sesión anterior. Pero lo importante es que comprendamos que en el instante cero hay un corto, declarado y absoluto en la etapa de salida. Ahora, toda vez que está el corto, ¿qué necesito yo hacer? Proteger a la fuente de alimentación. ¿Cómo la voy a proteger? Pues con este poderosísimo elemento que se llama fusible. ¿Ok? Todas las fuentes de alimentación requieren un fusible de seguridad. ¿Por qué? Yo mencioné que en el instante cero el capacitor es un corto. Conforme se comienza a cargar, unos 10 milisegundos después, empieza a disminuir la demanda de potencia en el secundario y por consiguiente también disminuye la potencia en el primario. Solo si fuese realmente un cortocircuito, entonces es necesario proteger a la fuente. ¿Cómo lo hacemos? Repito, con un fusible. ¿Cómo lo calculamos? Muy fácil, muchachos. De la misma manera como nosotros hemos estado trabajando la relación de potencia primario y secundario, hacemos exactamente lo mismo. A máxima potencia en el primario es el voltaje del primario por la corriente del primario. Como lo que no conocemos es la corriente, despejamos y obtenemos la corriente. Esa corriente, ¿verdad?, más precisamente un 20%, me va a dar la corriente del fusible. ¿Ok? Vamos a suponer que fueran, no sé, 400 miliamperes, por decir algo. Más un 20%, ¿verdad? Serían casi 500 miliamperes. ¿De acuerdo? Y vamos a explicar las condiciones de qué tipo de fusible debo yo seleccionar. No sé si alguien quiera pues contestar si sabe cuántos tipos de fusibles, grosso modo, existen actualmente en el mercado. No, nadie tiene idea. Bueno, yo Yo no, solo profe. conozco los de la casa. Ya, sale. ¿Perdón? Solo conozco los de la casa y los que se ocupan como en el multímetro, ¿no? Para la seguridad, por si cuando checas la corriente te pases de la 10. Ok, bueno, vamos a mencionar. Grosso modo, existen dos tipos de fusible. Hay, digamos, tres, pero grosso modo hay solo dos tipos de fusible. Uno que es conocido como de fusión rápida y otro que es conocido como de fusión lenta. O sea, la velocidad de fusión es un factor determinante para la selección del fusible al circuito que nosotros vamos a proteger. Nosotros desde el momento, como lo estamos viendo, que tenemos el diseño, ¿verdad?, de un equipo electrónico, lo tenemos que proteger. Aquí obviamente no lo había yo mencionado hasta este instante que requerimos una etapa de filtrado por el instante cero donde hay un cortocircuito. Y aquí sí es importante comprender el concepto. ¿Por qué? En el momento que dije que cierro yo el switch, instante cero, el capacitor es un corto y apenas comienza a cargarse. El tiempo aproximado en donde arranca el capacitor a cargarse es después de 10 milisegundos. Para nosotros es instantáneo, pero para un circuito electrónico es súper lento. ¿Qué tengo que hacer? Protegerlo. Y voy a la siguiente comprensión. Vamos a suponer que nosotros calculamos la corriente del fusible y me arrojó con el 20% 480 miliamperes. ¿De acuerdo? No se fabrica comercialmente de 480 miliamperes. El que se fabrica inmediatamente hacia arriba es 500 miliamperes. Entonces, hay que hacer esta nota importante. Si el fusible comercial está por encima del valor que yo calculé, tengo que comprarlo de fusión rápida. ¿Sí? Vuelvo a mencionar. Si en mi cálculo me arroja un valor
por debajo del valor comercial real del fusible, tiene que ser de fusión rápida. Voy a explicar la causa. En condiciones de el instante cero del encendido de la fuente, voy a tener fluyendo, en el ejemplo, 480 miliamperes. Yo puse el comercial de 500 miliamperes de fusión rápida. Yo sé, de acuerdo a lo que estamos estudiando, 10 milisegundos después ya empieza a cargar el condensador y empiezan a disminuir de 480, 470, 4, bla, 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 bla. Cae. No pasó nada. Pero si realmente sí existe un cortocircuito en la fuente de alimentación, ¿qué es lo que va a suceder? En el momento en que nosotros cerramos el switch, tenemos un corto inminente, fluyen los 480 miliamperes en el primario, pero un detalle, normalmente nuestra corriente, ¿sí?, la que nos manda la cometida de la compañía de luz, viene acompañada de armónicos y de transitorios. Muchos de estos rebasan en el instante pico el voltaje de entrada. En vez de que sean los 120 volts, normalmente hay picos hasta de 130 a 135. Cuando nosotros hacemos el equivalente de la potencia, me voy a dar cuenta que rebasa en muchas ocasiones los 500 miliamperes en un momento determinado. Justo si el corto es real en mi fuente de alimentación, cuando alcance uno de estos picos, normalmente no rebasa, lo voy a decir, no rebasa más allá de 4 ciclos de la frecuencia de entrada. Dentro de esos 4 ciclos alcanza los 500 miliamperes e inmediatamente se funde el fusible, se truena. O sea, realmente es sensacionalmente la protección. Como yo vuelvo a repetir, el fusible es de fusión rápida, ¿verdad? 500 miliamperes en el ejemplo, se truena después, por supuesto, de 10 milisegundos de permanecer el corto. Si realmente solo es debido a la carga inicial del condensador, después de los 10 milisegundos, inmediatamente empieza a disminuir la corriente y ya no se funde el fusible. ¿Ok? Vámonos al caso de análisis 2, donde yo obtenga en el cálculo de la corriente del fusible un valor, por ejemplo, de 1 ampere. O sea, ya incluye mi 20%. ¿Ok? 1 ampere. Yo sé que comercialmente existe de 1 ampere. Pero como coincide exactamente el valor de mis cálculos con el valor real comercial que se vende, lo voy a colocar de fusión lenta. ¿Ok? Esto es importantísimo que lo comprendamos. Si el cálculo, ¿sí?, coincide con el valor comercial del fusible, siempre lo voy a tener que poner de fusión lenta. Ahora, ¿cómo es que funciona? Muy sencillo. En este caso, coincide exactamente. Y sabemos que en el instante cero en el que yo cierro el interruptor, yo tengo el ampere fluyendo, ¿sí? Pero el diseño interno del fusible de fusión lenta está hecho de tal manera que puede soportar más allá de los 10 milisegundos con la corriente máxima de fusión. Obviamente, si el condensador está funcionando, está cargándose, después de los 10 milisegundos que empieza a disminuir, ese soporte extra que dio el fusible de fusión lenta, no pasó nada, disminuye y opera satisfactoriamente. Si realmente existiese el corto, normalmente a los 20 milisegundos se truena el fusible. ¿Sí me explico? Entonces, vuelvo a mencionar, si el valor del fusible comercial coincide exactamente con el que yo calculé, tendrá que ser de fusión lenta. Cuando no hay la coincidencia, entonces será de fusión rápida. ¿Sí se comprendió eso, muchachos, por favor? Sí, profe. Tengo una pregunta. Sí, profe. Sí. Entonces, ¿el capacitor siempre tendría que tener un tiempo de descarga menor a 10 milisegundos o 20? Sí, sí. Normalmente es el tiempo de carga del condensador. Después de este tiempo, ya empieza a disminuir ese corto. Porque obviamente al momento en que empieza a cargarse, empieza a crecer precisamente lo que llamamos su reactancia.
una resistencia más grande y más grande, desaparece el corto en el secundario. Entonces, evidentemente, disminuye la potencia en el secundario y por consiguiente disminuye la potencia en el primario. Al suceder esto, disminuye razonablemente la cantidad de demanda de corriente en el primario y ya no se daña el fusible. ¿Sí se comprendió? Sí, maestro, gracias. Perfecto. Entonces, a partir de este momento, muchachos, en todos nuestros cálculos tendremos que calcular el fusible. Siempre. O sea, no podemos omitir el diseñar una fuente de alimentación, obviamente de un equipo electrónico, sin la protección correcta. En este caso, nuestra protección de entrada es el fusible. Y repito, tenemos las dos opciones, fusión rápida y fusión lenta. Ahora, de encapsulados, ustedes pueden poner el encapsulado que quieran, ¿sí? Aquí, obviamente, digo, aquí yo estoy poniendo ya en la descripción, ahorita sí les tengo que subir el apunte. Miren aquí la descripción del fusible de fusión lenta y la fusión rápida y cómo son sus características en términos de lo que viene grabado en el fusible, ¿sí? De tal forma que ustedes verán grabado, por ejemplo, una GT, siempre se trata de un fusible de fusión lenta y uno de fusión rápida siempre tiene GF. Esto porque físicamente cuando ustedes compren, no me los chamaqueen y les digan, no, pues es este güerito típico, ¿no? No, 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 no. O sea, ustedes tendrán la capacidad de diferenciar uno del otro para que no haya ningún problema en ese sentido y puedan visiblemente en el encapsulado ustedes determinar si realmente les están dando lo que requiere su diseño. Esto es importantísimo, muchachos. Obviamente fusibles hechizos así, marca llorarás, pues no tendrá grabado nada. Entonces, en ese sentido, sí los exhorto yo a que compren realmente para sus diseños un fusible reconocido. Digo, vamos a hablar de que el costo prácticamente es el mismo, pero ya sabemos que desafortunadamente hay mucha gente, pues me voy a decir oportunista, que dice, pues me lo fusilo y lo vendo, pero no tiene ninguna característica. No, procuren ustedes, sobre todo cuando ya trabajen en la industria, colocar algo realmente que tenga un soporte de marca, para que de esta manera ustedes están protegidos y colocan lo que realmente arroja el cálculo y no tengan ustedes ningún problema. ¿Ok? Bueno, ahora, dentro de los fusibles, pues tenemos todos estos tipos de fusión, muchachos. Yo mencioné grosso modo dos, lenta y rápida, pero hay de súper rápida, rápida, normal, lenta y súper lenta. Todo depende del circuito al que voy a colocar. ¿Por qué? Porque hay fusibles en donde no los voy a colocar en la fuente de alimentación directamente, sino los voy a colocar en por ejemplo, en la ruta de alimentación tal vez de un servomotor, a lo mejor de un equipo industrial, independientemente de fusibles de entrada. Yo voy a poner fusibles adicionales de seguridad cuando alimento parte de potencia, por ejemplo, un actuador que puede ser un motor o una prensa. Ahí esta tiene su corriente muy específica, entonces igual como medida de seguridad yo puedo añadir ahí fusibles para que en caso de que hubiera un problema o se traba el mecanismo, no se queme toda la máquina. Se traba, demanda corriente, ¡pum!, se truena el fusible. No se quema toda la máquina, nomás el fusible de seguridad tal vez de un mecanismo que se trabó. Algunos equipos, me voy a atrever a decir, algunos equipos de audio de gama alta, ¿sí? No necesariamente pueden ser amplificadores, aunque los hay, por supuesto, de gama alta, sino reproductores, por ejemplo, de CDs, internamente traen fusibles en las líneas de corriente de alimentación del motor del CD, ¿sí? O sea, bueno, no quiero decir que recordemos, porque a lo mejor muchos lo desconocen, pero un reproductor de CDs cuando menos trae dos motores. Entonces, traen seguridad en estos motores por si se atascó la charola, por si el disco se quedó trabado, no demanda con él se queme todo el CD, sino que se vuela el fusible de seguridad. Es ahí donde entran la otra gama de fusibles que tenemos aquí representados, para que lo tengan en consideración, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, ante este esquema, importantísimo saber muy bien el tipo de fusible que nosotros vamos a seleccionar. Del aspecto físico, bueno, pues tenemos muchísimos aspectos físicos, ¿verdad? Aquí yo, por ejemplo, represento algunos, ¿sí? Los típicos que la mayoría conoce, como el del lado izquierdo, ¿sí?
y otros de uso automotriz y de uso de seguridad en algunas máquinas, los del lado derecho, ¿sí? O sea, todos estos son para uso de electrónica, todos estos sin excepción. Los de la izquierda, yo estoy seguro que los conocen, ¿verdad? Y probablemente los con los que están más familiarizados son con los de empaquetadura de vidrio, ¿sí? Que son los de aquí abajo. ¿Sí? Estos de empaquetadura de vidrio son los más, me atrevo a decir, los más comerciales que probablemente ustedes han manipulado. El tamaño, muchachos, tiene que ver con su diseño. No tiene nada que ver. Yo puedo tener 10 amperes en el modelo 15 por 20, como en el modelo, ¿verdad? 16 por 25, ¿sí? Yo sé que grotescamente muchos de ustedes los conocen como tipo americano y tipo europeo. Bueno, esto es una pues es una descripción que propiamente lo dan o lo dieron aquí radiotécnicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando destapaban equipo americano, veían que el fusible era grande, y cuando destapaban equipo europeo, japonés, traía este tamaño de fusible. Entonces, malamente, ¿sí? Si ustedes van a una tiendita de electrónica calabacera, como el recurso y el antirrecurso y todas esas chifladuras, ¿verdad? Si ustedes piden europeo, les dan un pequeño, si piden americano, es el más grande. Ese no es un nombre científico, ¿sí? Tienen un nombre específico, todos los fusibles. Ustedes como ingenieros jamás en la vida anotarían en una requisición tipo europeo, tipo americano. Nadie les va a entender, ¿sí? Nadie, o sea, tienen que ponerle su nombre científico al fusible y normalmente viene con la descripción de la empaquetadura, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengan en consideración. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos, de lo que son las protecciones? No, profesor. No, profesor. Ok, perfecto. Bueno, vamos a, entonces, a ver un ejemplo. Ahora, cabe aclarar, nosotros vamos a encontrar también fusibles que son posibles de conectarse en el PCB, como hay fusibles de colocación externa, que muchos de ustedes conocen que el usuario tiene acceso a ellos a través de una rosca, ¿verdad? Pero también hay fusibles que se colocan en las tarjetas de PCB, ¿ok? Y son fusibles físicamente como si fueran un resistor, ¿de acuerdo? Parecen resistores, pero son fusibles, ¿ok? Igualmente, en el encapsulado que tenemos aquí arriba, ¿sí? Los hay con franjas de colores como si fuera un resistor. El código internacional de colores que ustedes aprendieron para resistores es el mismo código internacional que se utiliza para capacitores, fusibles. Los fusibles normalmente que llevan franjas de color son japoneses y coreanos, ¿ok? También ese mismo código de colores nos sirve para lo que son transistores, ¿sí? Nos sirve para diodos y nos sirve para inductores. El mismo código de colores. Tal vez no han tenido oportunidad de manipular todos los dispositivos, pero sí es importante que lo sepan ustedes, ¿verdad? Repito, el código de colores internacional con el que ustedes han interpretado resistores normalmente comerciales es el mismo para capacitores, inductores, diodos, fusibles y transistores. O sea, el mismo código de color es exactamente el que se emplea para la lectura de códigos de estos componentes. ¿De hecho? Para que estén familiarizados. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, dicho esto, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo nos dice determinar el factor de rizo, el voltaje de CD a la salida, matrícula de los diodos, si la corriente que la carga nos demanda es 1 ampere. Aquí nosotros vamos a ver rápidamente, ¿verdad?, que nos están entregando un transformador cuya relación de vueltas es 1 a 10, el voltaje en el primario son 120 volts RMS, y dado que es 1 ampere, pues ya de antemano vemos que el capacitor es de 1000 microfarads. ¿Ok? Y nos están proporcionando también una corriente de carga, una resistencia de carga de 2200 ohms. Bueno, vamos a hacer toda la secuencia.
Primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Pues determinar el voltaje en el secundario, ¿verdad? Bueno, pues el voltaje en el secundario son, evidentemente, 120 por la relación undécimo me daría 12 volts, pero como lo tenemos que manipular en voltaje pico, hacemos la conversión, lo pasamos a voltaje pico y obtenemos en el voltaje pico del secundario 16.9705 volts pico. O sea, se cumple. Ahora, la matrícula de los diodos, pues ya de entrada sabemos que me dicen que la carga consume 1 ampere. Bueno, familia de diodos, pues la familia 4000, ya lo sabemos. Entonces selecciono la familia 4000 del fabricante Texas Instruments. Para el voltaje pico rectificado, ¿verdad? Sabemos que para tipo puente es el pico del secundario menos 2 veces el voltaje de forward. Para Texas Instruments el voltaje de forward es 0.93, hacemos la ecuación y arroja 15.1705 volts pico. ¿verdad? Sin ningún problema. Ya tenemos el voltaje pico para este pico del rectificado. Esto me va a permitir calcular el voltaje de salida de la fuente. ¿Ok? Ahora, con determinar el voltaje pico inverso para saber qué familia de diodos, ¿verdad? ¿Qué matrícula de diodos? Tenemos la ecuación, reemplazamos y nos arroja que el voltaje pico inverso es de 10.21, por tanto la matrícula es 1N4001. ¿Ok? El voltaje DC igual tomamos la ecuación, que ya la dedujimos en el capítulo de etapa rectificadora de onda completa, sustituimos y vemos que me arroja 15.14 volts. ¿De acuerdo? 15.14 volts. Veamos ¿sí? que el voltaje pico rectificado son 15.17 y el DCD es 15.14. Prácticamente lo que se rectificó lo tengo en la carga, ¿sí? Pero ahora sí, perfectamente bien filtrado y minimizado el voltaje de rizo, ¿de acuerdo? O sea, no es el voltaje de CD. Si yo le sacara el voltaje promedio con las ecuaciones aquí de la integral a 15, pues se me va la tercera parte, ¿sí? O sea, serían como casi 5 volts, ¿verdad? Si no le pusiera etapa de filtrado. Con la etapa de filtrado, ya prácticamente lo que rectifiqué lo tengo en la carga, como lo podemos ver. ¿sí? O sea, se logra un excelente funcionamiento del diseño de la fuente de alimentación. Ahora, el fusible. Hacemos el cálculo como lo indicamos hace un rato, ¿verdad? Con la relación de potencia, y observamos que tenemos que la corriente del fusible es 1.0189 amperes. Tendrá que ser de fusión rápida, no le voy a poner el de 1 ampere, porque el calculado es por encima del comercial de 1 ampere, el que le sigue hacia arriba es 1.25. ¿Perdón? Disparando. Apaga tu micrófono, compañero Leo. Ok, no pasa nada. Bueno, entonces, en ese sentido, vuelvo a mencionar, nos arroja el cálculo 1.0189 amperes. Nos vamos al inmediato superior, que es 1.25 amperes, y por ser superior al calculado, lo tomamos de fusión rápida. ¿Ok? Fusión rápida. Bueno, y ahora, posteriormente, calculáramos el voltaje de rizo pico a pico, ¿verdad? En este caso nos arroja 0.05746 volts pico, ¿verdad? Y con esto ya determinamos el factor de rizo, ¿ok? Recordemos que el factor de rizo es el voltaje de rizo pico a pico entre el voltaje de CD. El voltaje de CD ya con el condensador, que son los 15.1417, ¿ok? Y obtenemos, fíjense ustedes, 0.37948% de factor de rizo, mucho menos del 1%. Esto quiere decir, nuestra fuente de alimentación tiene muy buen diseño, ¿sí? Porque nuestro factor de rizo está por debajo del 1%. Obviamente está por debajo del 5% que mencionamos en su momento, que era el máximo aceptable, el 5%. Aquí, como lo podemos ver, está por debajo
del 1%. Entonces, es un muy buen diseño de fuente de alimentación que nos asegura una estabilidad correcta y adecuada en el circuito que vayamos a alimentar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, muchachos, por favor? No, profe. ¿Dudas? No, profe. No, profe, todo bien. ¿No hay dudas? Nuevamente nuestro circuito completo nos queda como aquí lo tenemos. Fusible de fusión rápida 1.25 amperes, relación de vueltas del transformador de 1/10, el voltaje en el primario, el voltaje en el secundario expresado en RMS, la matrícula de los diodos y el valor del capacitor. ¿Dudas? No, profe. ¿No hay dudas, muchachos? No, profesor, sin duda. ¿Seguros? O sea, como veremos, no tiene dificultad. O sea, prácticamente ahorita yo con los ejercicios que han ustedes estado resolviendo, pues nos damos cuenta que es prácticamente, yo me voy a traducir algo repetitivo, ya están más familiarizados, lo único adicional que le estamos poniendo aquí es el fusible, ¿sí? Literal, es el fusible. Y como veremos, o sea, tampoco tiene dificultad. Aquí yo les voy a solicitar que por favor investiguen, descarguen una lista de fusibles de fusión rápida y de fusión lenta. Lo que es importante, muchachos, que sea de baja potencia. ¿Por qué? Porque hay quien de repente pone, pues ya saqué mi lista de fusibles para 10,000 amperes. No, muchachos, nosotros no vamos a manejar ni siquiera 100 amperes. Entonces, cuando ustedes estén buscando la relación de fusibles, yo les pido de favor, no se vayan a esas listas que van a aparecer de fusibles de miles y miles de amperes, porque nosotros nunca las vamos a utilizar, al menos en este semestre no las vamos a utilizar. Nosotros necesitamos una tabla de fusibles de baja potencia. Baja potencia entendamos como los que vimos físicamente hace un momentito, ¿verdad? Estos de aquí. Y ya al hablar de 10 amperes es un montonal, pero bueno, eso es baja potencia. ¿Ok? Normalmente, pues hay fusibles de diferentes marcas. Entonces, en ese sentido, yo les pido, de una misma marca, se fabrican en fusión rápida y en fusión lenta. Son 2 tablitas las que hay que descargar, nada más, para que tengan la relación de los fusibles. Nada más para que en sus cálculos sepan cuál utilizar. Consultan su tabla y ahí en base al cálculo dicen, pues me toca colocar uno de fusión rápida o de fusión lenta. ¿Ok? Y repito, normalmente son corrientes muy bajas las que nosotros manejamos, o sea, desde miliamperes hasta probablemente pudieran ser 2 amperes. Más es difícil que lleguemos a utilizar, muchachos, muy difícil. Aquí en este semestre es muy poco probable, ¿sí? Y aún así, si ustedes hacen un recuento mental, pues en todos los semestres hacia abajo tampoco han tenido necesidad de utilizar fusibles de más de 10 amperes, pero para nada, ¿sí? Entonces, yo repito, las tablitas que ustedes descarguen para que sea su guía de consulta en los ejercicios que vienen a continuación, bueno, pues no descarguen una lista que no van a usar definitivamente, sino de baja potencia únicamente. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí, muchachos. No, profe. No, profe. Ok. Bueno, no hay dudas aquí. Bueno, pues vámonos a la etapa de regulación, muchachos, directamente.
Vamos a brincar a la etapa de regulación. Ya superada la etapa de filtrado, vámonos a la etapa de regulación, que es la última etapa de nuestra fuente de alimentación. Nosotros podemos tener diferentes circuitos reguladores en fuentes de alimentación lineal. El regulador más básico por excelencia, ya lo conocen ustedes, es el que conocemos como diodo Zener. En segundo lugar tenemos a los circuitos reguladores de 3 terminales y en tercer lugar circuitos reguladores multiterminales. Bueno, obviamente dependiendo de la necesidad será el tipo de regulador a utilizar. Para circuitos, me atrevo a decir básicos, ¿verdad? Pues con un Zener resolvemos el problema, ¿sí? Claro, tenemos el inconveniente de que si el diodo Zener se llega a calentar, puedo tener variaciones en el voltaje de salida. Esto lo consulto en la hoja de especificaciones del dispositivo y de esta manera yo me aseguro cuánto puede ser esa variación. ¿Perdón? Bueno, el circuito típico pues, es el que tenemos en pantalla. Esto que tenemos en la cajita es el circuito de filtrado, lo que vimos previamente, ¿sí? Aquí lo pongo. ¿no? O sea, lo que tengo yo aquí, esta etapa de filtrado que puede ser un solo condensador, que normalmente es así, ahorita lo voy a explicar, es lo que tenemos representado en esta cajita. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a utilizar un regulador de voltaje, no tiene caso que yo utilice un circuito filtro complejo, ¿sí? Como el tipo Pi. No es necesario. O sea, siempre que yo utilice una etapa de regulación, yo debo de colocar únicamente un condensador. ¿De acuerdo? No voy a poner ni filtro tipo RC ni filtro tipo Pi, nada de eso. Porque yo en la etapa de regulación puedo manipular corrientes por encima del amper. Y recordemos que el filtro tipo Pi me sirve hasta para corrientes máximas de 1 amper. ¿De acuerdo? Aún así pueden ser corrientes muy bajas, pero si yo lo quiero bien regulado, no voy a ponerle ningún tipo de filtro tipo Pi, ni mucho menos. Solamente el primer capacitor. A la salida de este primer capacitor, evidentemente yo ya pongo mi circuito regulador, que en este caso, el más básico es un diodo Zener, ¿de acuerdo? Con su resistor de polarización. Perdón. Obviamente, para determinar la corriente, ¿verdad? La corriente importante, ¿sí? Que va a fluir, pues tenemos la ecuación que tenemos a continuación, ¿verdad? Que es PS, que es el voltaje de la fuente, menos el voltaje de Zener entre la resistencia de Zener. ¿Hecho? De esta forma nosotros calculamos la corriente. En la mayoría de los casos, ¿verdad? Nosotros llegamos a conocer esta corriente. ¿Por qué? Pues porque es lo que va a la carga. Recordemos, es la corriente que va a la carga. Entonces, esta corriente normalmente, ¿sí? La IS, yo la suelo conocer. ¿Y qué vamos a hacer? Pues despejar el valor del resistor de Zener. Porque el voltaje lo conozco, que es el voltaje de entrada, el que me arroja la fuente de alimentación de CD. ¿Ok? Por ejemplo, 12 volts. Bueno, yo quiero regular 9, pues pongo un diodo Zener de 9 volts. ¿Hecho? Entonces, el voltaje de Zener lo conozco, el voltaje de entrada, de source de la fuente lo conozco, y la corriente también la conozco. Despejo el resistor y me queda como lo tenemos aquí. ¿Sí? Para el cálculo correcto del resistor de polarización del diodo Zener. Ahora, recomendación importante, muchachos, tip importante de diseño. Del voltaje que ustedes quieran regular, ¿de acuerdo? Lo ideal y lo más asertivo es que ustedes pongan un voltaje de polarización de 3 volts por arriba. Esto es, si yo quiero regular 6 volts, la fuente me tiene que entregar 9 de corriente directa. ¿Ok? ¿Para qué? Para que yo no tenga mucho desperdicio en potencia, en calor. Si yo quiero regular 10 volts, me deben entregar 13 volts la fuente de alimentación. Pues es el valor ideal para tener una excelente estabilidad en el circuito regulador. No importa que sea un Zener, pero si yo mantengo esa norma de 3 valores por encima del voltaje que requiere mi carga, voy a tener una estabilidad excelente.
¿Qué pasa si yo excedo ese voltaje? Obviamente se va a disipar en calor, el diodo Zener se va a calentar y recordemos que se produce un efecto interno en la unión semiconductora debido al calor. Tengo corrientes de fuga y esto va a desestabilizar el voltaje en la carga. Entonces, para evitar que esto suceda, nosotros usemos como norma 3 volts por encima del voltaje que requiere el regulador, por favor, para entregar a la carga. ¿Hasta aquí alguna pregunta al respecto de esto, muchachos? No, profe. Seguros. Ahora, es importante mencionar lo siguiente: cuando nosotros utilicemos un Zener, considerar la potencia de disipación del Zener, no solo del resistor. Aquí viene también el cálculo de la potencia del resistor, ¿sí? Que es el voltaje de entrada de la fuente de CD menos el voltaje de Zener por la corriente de la carga. Con esto calculamos la potencia del resistor. Pero también yo necesito conocer la potencia del diodo. ¿Por qué? Observemos lo siguiente, muchachos. Si yo le desconecto la carga, obviamente como está en polarización inversa, va a fluir toda la corriente por el diodo Zener. Si yo lo selecciono mal en términos de su potencia, se quema, se pone en corto. Vamos a suponer que mi carga demanda 1 ampere. Yo necesito un diodo Zener para 1 ampere. ¿Ok? Para 1 ampere de corriente, que en su momento será de potencia, ¿sí? Esto se arroja, por ejemplo, en las matrículas de los diodos Zener. Voy a citar un ejemplo. El 1N47, 4747. ¿verdad? Usted, si busca la hoja de especificaciones, dirá 1N4747, 1N4747A. No es lo mismo, ¿sí? Aunque ustedes buscan normalmente el 1N4747, no es el mismo que 4747A. La diferencia es la potencia de disipación. Justamente esa es la diferencia. Normalmente los que tienen letra A son para baja potencia. Los que no tienen la nomenclatura A al final son diodos de alta potencia. Entendamos alta potencia por encima de 1 ampere, muchachos, ¿ok? Baja potencia es por debajo de 1 ampere. Esto es importantísimo que lo tengan en consideración para los cálculos de su diodo Zener, ¿sí? Es muy fácil, repito, que yo requiero, no sé, 5 volts a la salida, ¿verdad? Pues busco el diodo Zener correspondiente para tal. Estamos aquí en regulador, entonces estaba yo diciendo, si yo requiero buscar, evidentemente, para alimentar una carga, por ejemplo, con 5 volts, busco mi tabla de diodos Zener, ¿verdad? Y ahí me arrojará los valores correspondientes. O sea, hay tablitas para diodos Zener de múltiples voltajes. Entonces, ustedes ahí lo buscan y encontrarán el diodo correcto para que entregue ese voltaje en la carga. Obviamente, ya muy particular, ustedes pueden buscar, a ver, para 5 volts, es el 1N4733. Lo van a encontrar el 4733 y 4733A. La diferencia es la potencia de disipación. Repito,
Para corrientes por debajo de 1 ampere es 4733A, para corrientes por encima del ampere 4733. ¿De acuerdo? Para que no, a la hora de comprar, no los vayan a chequear y les digan, a ustedes tal vez necesitan una corriente de 1 ampere en la carga y les dan el A. Muchas veces, ¿qué sucede? Conectan ustedes la fuente, la prenden y todavía no le ponen la carga. Si no está protegido el diodo con una matrícula correcta, el diodo se quema. ¿Ok? Porque a través de él fluye toda esa corriente y se llega a dañar. Entonces debemos considerar siempre esa potencia de disipación para que el diodo no se dañe. ¿Me expliqué, muchachos? Perfecto. Bueno, ahora. Vamos para acá. Vienen aquí unas explicaciones interesantes en términos de lo que es el voltaje en la carga y todo esto para saber determinar lo que es el funcionamiento. Como yo lo mencioné hace un rato, la potencia es importante y es lo que tenemos aquí anotado precisamente. ¿De acuerdo? La relación que yo estoy mencionando en términos de la corriente para evitar que haya un daño en el diodo. Esta lección se las va a subir, ¿verdad? Obviamente sabemos que los coeficientes de temperatura son importantes en los dispositivos semiconductores, porque si yo no selecciono correctamente, este coeficiente de temperatura va a hacer que mi diodo Zener se incremente. Si lo selecciono mal, vamos a tener en cuenta problemas de voltajes en la carga. Por eso es importantísimo que nosotros seleccionemos adecuadamente la potencia del diodo Zener. ¿De acuerdo? Bueno, aquí alguna pregunta del regulador Zener, muchachos. No, profe, hasta el momento no. Perfecto. Bueno, vamos a hablar del circuito regulador de 3 terminales. ¿Sí? Bueno, probablemente ustedes han trabajado el circuito regulador de 3 terminales en algunas prácticas anteriores de otras materias, ¿verdad? El circuito regulador de 3 terminales, pues es un circuito integrado, hay que decirlo. Es un circuito integrado. Y este circuito integrado, en su interior tiene muchos componentes, lleva transistores, lleva diodos, etcétera, para funcionar. Normalmente el circuito integrado que conocemos como regulador trabaja basado en una oscilación interna. Para que esa oscilación funcione adecuadamente, el requisito es justamente que se tengan a la entrada 3 volts por encima del voltaje del regulador. Si ustedes quieren alimentar una carga con 12 volts, necesitan forzosamente colocarle a la entrada 15 para asegurar que regule eficientemente. ¿Qué pasa si no lo hacen, muchachos? El circuito oscilador interno puede dejar de oscilar y en vez de que entregue los 12 volts, entrega, por ejemplo, hay gente que yo he visto, no, pues con 13 volts que lo alimente, ya funciona. Aparentemente 13 es mayor que 12 y tiene que regular, pero el mismo fabricante lo dice en el manual de especificaciones. Para asegurarte yo que funcione adecuadamente, le tienes que poner un voltaje mínimo a la entrada de tantos volts. Y si se fijan, siempre serán 3 volts por encima. Siempre. Si ustedes requieren una carga crítica que se va a alimentar con 12 y le ponen 13, a lo mejor deja de oscilar y pasan los 13. Íntegros pasan a la salida. ¿Y qué pasa? Se dañó. Vámonos a un caso más drástico. Un microcontrolador. Normalmente se alimentan con 5 volts. Si se pasan de los 5 volts se quema. Y hay gente que dice, no, pues le pongo un regulador de 5 volts, pero lo alimento con 6. Si el regulador deja de oscilar, los 6 pasan completitos al micro y se quema el micro. Ah, pues el regulador no funcionó. No es culpa del regulador. Aquí sí me atrevo a decir, es totalmente culpa del que hizo el diseño, no del regulador. Si ustedes lo alimentan con 9, pueden estar seguros que siempre les va a entregar 5. Así de sencillo. Y ahí estoy hablando de 4 volts por encima. ¿Sí? Si lo alimentan con 8, también les va a funcionar perfectamente. Pero en ese sentido, nunca menos de 3 volts por encima. Nunca jamás. Para que ustedes no tengan nunca dificultades en términos del diseño. ¿Se comprende eso, muchachos? Perfecto. Sí, Bueno, profesor. ahora,
Una ventaja que tiene el uso de los reguladores de 3 terminales es que tienen implícita una seguridad total. ¿Por qué? Los reguladores, cuando alcanzan cierta temperatura, automáticamente se apagan. Obviamente nosotros nunca los vamos a llevar al grado de estrés. Siempre tendremos la precaución de colocarle disipador de calor a un regulador de voltaje. Siempre. Cuanti más, si el voltaje de entrada supera los 3 volts, vamos a suponer, porque sucede, que a lo mejor ustedes tienen un diseño electrónico en donde se alimenta con, no sé, 20 volts. Todo funciona con 20, perfecto. Pero por ahí hay una parte del circuito que requiere un micro. Maravilloso. Le ponen su regulador de 5 volts, pero le van a poner los 20 a la entrada. O sea, imagínense 20 volts para que entregue 5. 15 volts se desperdician en potencia de calor. Literal. O sea, se va a calentar el equivalente a 15 volts el regulador. O sea, va a estar ardiendo, literalmente. Ardiendo. Si no le ponemos disipador de calor, no se va a poner en corto. Simplemente se va a apagar. Y en vez de que entregue el voltaje 5 volts al micro, le va a entregar 0. No se daña. Va a estar muy caliente, pero se va a apagar. Esa es una seguridad del fabricante de los reguladores. Entonces, yo al ponerle el regulador, me aseguro que se mantenga dentro de un régimen de temperatura adecuada para que no se dañe el regulador, no se apague y dañe al microcontrolador. ¿Sí me expliqué, muchachos? O sea, siempre, sí podemos alimentar con más de 3 volts, claro que sí, pero solo en condiciones como la que yo acabo de mencionar. Si yo lo que voy a alimentar todo requiere 5 volts, no tiene caso que yo diseñe una fuente de 20 para que le ponga un regulador de 5. No, o sea, hago un diseño de una fuente que me entregue, por ejemplo, 9 volts, 9. Le pongo el regulador de 5 y ya. Nada más son 4 por encima y listo. Si quiero ser muy estricto, diseño la fuente para que me entregue los 8, le pongo el regulador y ya me entrega los 5. Porque no voy a utilizar ni los 9 ni los 8, pero sí los 5. Entonces, para que yo tenga la certeza de que va a funcionar eficientemente mi regulador, le pongo 3 volts por encima mínimo. Y repito, es lo ideal para que tampoco tenga un calentamiento excesivo el dispositivo. ¿Sí me expliqué, muchachos? Perfecto. Ahora, los reguladores los tenemos en diferentes versiones también. Tenemos versiones de regulación de voltajes positivos y regulación de voltajes negativos. ¿Ok? Como ya mencionamos en su momento, nosotros podemos diseñar fuentes de salida positiva como fuentes de salida negativa, dependiendo de la aplicación que se necesite. Las terminales básicas del regulador, pues normalmente son una terminal de entrada, ¿verdad?, en la cual se conecta la tensión proveniente de la etapa de filtrado. Ahí siempre se conecta la etapa de entrada del circuito regulador. Tenemos una terminal de salida, ¿verdad?, en donde vamos a conectar la carga, lo que nosotros queramos conectar en la carga. Y finalmente tenemos una terminal de referencia, muchos le llaman la terminal tierra. Bueno, se llama terminal de referencia, ¿verdad?, para el regulador. Los reguladores también los vamos a tener de salida fija de voltaje como de salida variable de voltaje dependiendo de la aplicación. O sea, yo puedo tener un circuito regulador para múltiples voltajes de salida. Se ajusta para el voltaje que yo necesite. O bien puedo seleccionar a un regulador para un voltaje fijo ya establecido a su salida. Existen todas esas variantes posibles en el uso de los reguladores de voltaje. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ahora, normalmente una ventaja que tiene el circuito regulador es que disminuye de una manera muy eficiente el voltaje de rizo a su entrada, ¿sí? O sea, realmente al colocar un regulador me estoy asegurando que el valor lo disminuyo, pero extraordinariamente, a mucho menos del 10%. ¿Qué es esto? ¿Sí? Del 100% del ruido a la entrada, queda mucho menos del 10% a la salida. O sea, casi lo atenúa en un 100%. O sea, podemos decirlo de otra manera, lo atenúa en un 90% al rizo.
El rizo de la entrada que viene de la etapa de filtro lo atenúa en un 90% o más el circuito regulador. Es la causa por la que nosotros no vamos a poner un filtro tipo PIC, no tiene sentido. El regulador lo va a lograr, lo va a hacer el regulador, y de esta manera, obviamente ahorro en componentes, ¿verdad? Evidentemente el costo de mi fuente disminuye, porque con un solo capacitor en la etapa de filtrado, yo disminuyo eficientemente el rizo que tenía la fuente originalmente antes del regulador. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Se entiende eso? Perfecto. Ahora, otro detalle interesante, ¿verdad?, que nosotros tenemos es en que en las hojas de especificaciones de todos los circuitos integrados reguladores, el fabricante me indica qué tipo de capacitor colocar para su eficiente funcionamiento. Aquí yo tengo el diagrama típico de un circuito regulador. Aquí está el circuito de filtrado. Lo que está en la cajita es el condensador electrolítico de aluminio de la fuente, pero el fabricante me indica que yo coloque 2 capacitores más. ¿Alguno de ustedes llegó a utilizar este tipo de regulador en alguna materia anterior, muchachos? No, profe. No, profe. No, ¿No? tampoco. No, profe. De casualidad, ¿conocen la familia 7800? Sí, Ándele. profe. Esa, la familia 7800, es correcto. Esa familia del regulador 7800 es una familia de reguladores de salida fija positiva. ¿Ok? Usted acaba de mencionar el 7805. Probablemente usted lo llegó a ver o a usar, no lo sé, en algún circuito, en alguna fuentecita para alimentar circuitos digitales. Realmente, no lo sé. Si es el caso, ¿le colocó los condensadores que dice el fabricante? Estoy seguro que no. Todos ustedes ya llevaron una materia de electrónica digital. En esta materia de electrónica digital, ustedes aprendieron a hacer diseños con puertas. Aprendieron lo que eran diagramas de Bode y lo que se llaman síntesis de circuitos digitales, ¿verdad? Todo esto para reducir compuertas y hacer diseños con TTLs. Sí, sí lo llevaron, ¿verdad? Estoy seguro que lo llevaron, porque eso es una materia de, me parece, de quinto semestre, si mal no recuerdo. Sí, sí es quinto semestre, ¿verdad, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Eso. Sí. Eso, perfecto. Entonces, en ese sentido, cuando ustedes manejaron los circuitos TTL, pues entre otras cosas les dejaron diseñar lo típico, ¿verdad? Diséñate un contador decimal, diséñate un contador código Gray, diséñate un contador BCD, diséñate un contador, híjole, eh, varios tipos de circuitos que cuenten así, que cuenten asado, ascendente, descendente, con tus compuertas. Y normalmente cuando decían un contador decimal, pues lo ideal es que lo prendieran, empezara en 0 en el display, normalmente un display de 7 segmentos, y arrancara de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasaba, muchachos? Lo prendían y a poco arrancaba en 0. No arrancaba en 0, ¿verdad? O se arrancaba o en un número diferente o arrancaba en una secuencia extraña y de repente ya arrancaba en 0. ¿Sí les llegó a pasar? Bueno, ¿por qué, muchachos? ¿Por qué no tomaron la precaución de colocar los condensadores de desacoplo que dice el fabricante? ¿Sí? No son capricho. ¿Sí? Tienen una razón de ser estos capacitores, muchachos. ¿Sí? Precisamente para asegurar eficientemente el funcionamiento del voltaje que llega hacia la carga. En ese momento la carga era en sus circuitos digitales. Aunados con otros criterios importantes de circuitos digitales que, pues digo, si no arrancaron sus circuitos bien en 0, ahí les faltó algún detalle, algún apunte, porque había que resetear al circuito, pero en fin, eso es tema aparte, ¿sí? Aquí lo importante para nosotros es que estos condensadores que me marca el fabricante se tienen que colocar para asegurar problemas como el que acabo de describir.
¿sí? En vez de que empezara donde yo quiero, pues, hace otra cosa aleatoria al circuito. Bueno, estos condensadores se encargan precisamente de, número 1, el circuito de entrada, el capacitor de entrada en el regulador, independiente del electrolítico de aluminio de la fuente. El capacitor de entrada lo que hace es minimizar el voltaje de rizo a la entrada para evitar que auto oscile internamente el regulador y me entregue un voltaje diferente a la salida. Esa es su función y siempre se tiene que colocar. El valor viene en las hojas de especificaciones del regulador. No lo vamos a calcular. Ese ya me lo da el fabricante. ¿De acuerdo? Ese ya nos lo arroja el fabricante. Y me dice de qué material va a ser, si va a ser de aluminio, si va a ser de tantalio, y de qué valor. ¿Hecho? Y el de salida, ¿para qué está el capacitor de salida? Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando tengo funcionando mi circuito regulador y ya está trabajando? En el momento en que yo apago la fuente de alimentación, sucede que en el circuito de carga muchas veces hay una retro sobre la línea de alimentación. Esa retro me produce a veces transitorios que me pueden afectar al circuito de potencia de salida del regulador. Para evitar que se dañe, le pongo el condensador de salida, el cual se va a encargar de absorber esos picos transitorios, los absorbe, los aterriza a tierra y no me daña la salida del circuito. Además de que cualquier transitorio que pudiera haber aquí a la salida, lo absorbe evitando que haya una fluctuación en los circuitos digitales, por ejemplo, que empiece el contador en donde no le corresponde. ¿Sí me expliqué, muchachos? Entonces, repito, siempre hay que colocar estos condensadores del desacoplo que no los marca el fabricante del circuito regulador. Hay diferentes familias también de reguladores. Los más conocidos son la familia 7800, que son reguladores de voltaje positivo fijos, ¿verdad? Está la familia 7900, que entrega voltajes negativos fijos, ¿de acuerdo? Hay en diferentes encapsulados dependiendo de la corriente que va a requerir la carga, ¿ok? Tengo encapsulados para baja potencia, o sea, miliamperes. Tengo encapsulado para 1 ampere y tengo encapsulado para 3 amperes. Nosotros podemos manipular esto para más corriente, lo vamos a ver más adelante, ¿hecho? Pero yo tengo diferentes encapsulados dependiendo de la potencia que se va a generar en el circuito y de la carga que voy a estar alimentando. ¿De acuerdo, muchachos? Para que no haya dudas en ese sentido. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Las dudas? Bueno, la configuración típica es la que tenemos aquí, muchachos, en donde vemos el voltaje de entrada al regulador es el DC que me entrega la fuente de alimentación con su etapa de filtrado. Vamos a suponer que yo quiero en la carga 10 volts. Yo tengo que hacer mis cálculos de tal manera que aquí me aparezcan 13 volts de corriente directa. Esos 13 se aplican a la terminal de entrada y a la referencia, y a la salida tendré los 10 volts, ¿verdad? Con respecto a la referencia. Esta es la configuración típica de un regulador de 3 terminales. ¿De acuerdo? Respetando siempre los capacitores de desacoplo que me marca el fabricante. Ahora, nosotros podemos tener la selección de un voltaje a la salida si así se requiere. Vamos a suponer que yo requiero en la carga vamos a pensar 8.33 volts. No vamos a encontrar ningún regulador que me entregue 8.33. Ninguno. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Yo coloco un regulador fijo que puede ser de 8 volts o bien puedo poner un 7805 como mencionó su compañero. El 7805 me entrega 5. Pero yo voy a hacer un arreglo para que me entregue los 3 volts adicionales. Regulados. O bien pongo el regulador de 8 y hago un arreglo para que me entregue los .33 adicionales regulados. Ese arreglo es el que tenemos aquí en pantalla. Si nos damos cuenta, lo que llamamos el común, la referencia, la voy a conectar en un divisor de voltaje.
de tal forma que yo en los extremos de R1 voy a tener el voltaje del regulador. Y el extra que yo necesito lo voy a tener en los extremos del resistor 2. Si yo aquí, como dije, quiero 8.33, voy a escoger un regulador que tenga 8 volts. Entonces en los extremos de R1 tendré 8, y hago el cálculo para que en los extremos de R2 tenga los .33. Entonces 8 más .33 serían 8.33 en la carga. Por otro lado, yo puedo usar un regulador de 5 volts, entonces en los extremos de R1 serían 5, y en los extremos de R2 tendría que hacer los cálculos para que fueran 3.33. Hago la suma y tengo los 8.33 en la carga que yo necesito. ¿Me expliqué, muchachos? O sea, podemos tener el voltaje regulado a la salida que necesitamos a partir de otro regulador de menor voltaje. Se puede hacer ese arreglo. Me voy a ir a un extremo. Bueno, me voy a ir a la siguiente. Aquí viene justamente la forma en que calculamos este voltaje a la salida ya con este circuito. Si nos damos cuenta es el voltaje del regulador más el voltaje en R2, lo que yo dije, ¿sí? El voltaje en el regulador es el voltaje en R1. ¿Sí? Aquí está. El voltaje en R2 es R2, su resistencia, por su corriente. ¿Quién es su corriente? Pues vamos a verlo. Observamos que tenemos una corriente fluyendo en la rama de R1. Tenemos una corriente que fluye en el común, en la referencia del regulador. Si yo sumo estas dos corrientes son la corriente en R2. ¿De acuerdo? La corriente en R1 es el voltaje del regulador entre R1. Aquí está. Y la corriente del regulador se llama IQ, que viene en las hojas de especificaciones, que se llama corriente de reposo o quiescent current por su nombre en inglés. Si así la identifican en la hoja de especificaciones, de quiescent current, la corriente de reposo. Que repito, viene en las hojas de especificaciones. Entonces yo sumo las corrientes, la multiplico por la resistencia y ya tengo voltaje en R2, que finalmente me dará el voltaje en la salida que yo quiero. ¿Se entiende, muchachos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahora, aprovecho. La corriente que debe de fluir en R1, ¿sí?, debe de ser aproximadamente el 5% de la corriente quiescent. Normalmente la corriente en reposo que me da el regulador es una corriente de micros o de miliamperes. La multiplico por 5 y es la corriente que va a venir aquí en R1. Démonos cuenta que la corriente que va a consumir todo el divisor que tengo aquí es de milis. Milis. ¿Por qué? Porque yo necesito que toda la corriente se vaya a la carga y el mínimo consumo aquí. Si yo tuviera un alto consumo en este arreglo de resistencia, pues yo no le llega nada a la carga. ¿Sí lo entendemos? Entonces yo debo buscar que la corriente mínima se consuma aquí. Por eso, como norma de diseño, de la corriente quiescent del regulador tendrá que ser la corriente en R1 5 veces. Y de volada con eso hago mis cálculos. ¿Me explicó? Porque yo conozco la corriente quiescent. La multiplico por 5, entonces el voltaje del regulador lo divido entre esa corriente y ya obtuve el valor de R1. Así de volada. Pues ya nada más despejo R2 y ya obtuve el valor de R2. Lo armo el circuito y me entrega el voltaje que quiero exactamente a la salida. ¿Me expliqué, muchachos? Aquí como vemos está la ecuación. Profesor. Esto me dice... ¡Mande! Ok, entonces aquí tenemos voltaje de salida, que es cada uno de ellos. Sí, repito, se llama corriente quiescent y aquí está la nota. ¿Sí? El valor de R1, ¿sí?, se calcula con 5 veces la corriente en reposo del regulador, que es 5 veces IQ. ¿Ok? Y como lo dije hace rato, la corriente en R2 es la corriente en R1 más la corriente en reposo del regulador, la que vimos que se sumaba en las dos ramitas. ¿Duda de esto, muchachos?
obviamente de la corriente que tenemos en la rama, con esa corriente calculamos la potencia de mis resistores. Recordemos que tenemos que calcular todo, muchachos. Entonces también la potencia de estos resistores debe tomarse en consideración. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí, muchachos. Profe, por el momento no. Ok, ahora, quiero que notemos lo siguiente. Yo al resistor R2 lo puedo hacer variable. ¿Y qué logro con esto? Una fuente variable. Vamos a suponer que yo escojo de la familia 7800 al regulador más pequeño. El más pequeño es el 7803. Quiere decir que cuando me puede entregar 3 volts ese regulador. Pero yo hago un arreglo aquí que me puede entregar su límite. ¿Cuál es el límite? De acuerdo a las hojas de especificaciones, 25. Entonces, yo lo voy a alimentar con 25. Aquí ya estoy yéndome, noten ustedes, a un valor mucho más alto del voltaje que puede soportar el regulador, o que es el ideal para que regule. En los circuitos anteriores, como yo mencioné en el ejemplo, si quería 8.33 volts a la salida, yo tenía que aplicarle 11.5 volts a la entrada para asegurar los 8.33 a la salida. Son 3 volts por encima. ¿De acuerdo? En este circuito de abajo, si yo quiero construir una fuente variable que me entregue, por ejemplo, 20 volts a la salida, lo puedo hacer. Aquí el voltaje que me va a entregar a la entrada del regulador la fuente serán pues prácticamente los 20. Yo dije que colocamos 7803. Imagínense para bajarlo a 3, o sea, la cantidad de calor que va a disipar. ¿Y cómo es que funciona? Muy, muy sencillo funciona esto de aquí, ¿verdad? Entonces, bajo ese concepto, veamos. Mi potenciómetro, cuando yo lo pongo al mínimo, o sea, lo giramos a la izquierda, cuando lo pongo al mínimo, el tap central del potenciómetro toca la parte superior del mismo, es decir, la referencia o el común del regulador se aterriza a tierra. Como está aterrizado a tierra, en los extremos de la carga yo tengo los 3 volts. ¿Sí? Está recibiendo los 20 a la entrada, pero me está entregando 3. Conforme yo empiece a subir el valor del resistor del potenciómetro, obviamente el tap central lo puedo llevar hasta el máximo. Cuando está al máximo, la terminal del medio del potenciómetro toca tierra. Y si nos damos cuenta, está toda la resistencia del potenciómetro conectada. Yo lo calculo de tal manera que cuando sea la resistencia máxima, en los extremos de la resistencia de carga tenga los 20 volts. En el inter que yo voy variando el potenciómetro, yo tengo la variación de los 3 a los 20 volts, y de esta manera yo tengo una fuente regulable, ¿verdad?, con voltaje variable a la salida. Ojo, el potenciómetro debe de ser un reóstato, ¿ok? No un vil potenciómetro de carbón. Debe ser un reóstato, muchachos. ¿Ok? El reóstato no es otra cosa más que un potenciómetro de alambre, que son los que se utilizan en las fuentes de alimentación profesionales de laboratorio para asegurar su correcto funcionamiento, disipación de potencia y no haya ningún daño al respecto. Preguntas hasta aquí, muchachos. Entonces los potenciómetros que compramos regularmente no son los indicados para este tipo de fuentes, profe. Los potenciómetros de carbón no son los indicados para una fuente de alimentación. Los correctos son un reóstato. Yo estoy consciente que un reóstato es más caro que un potenciómetro de carbón, por supuesto. Eso sí es un detalle interesante. Pero evidentemente, cuando uno hace un diseño, pues tiene que colocar lo que corresponde. Por supuesto, si usted ve una fuente de alimentación en un aparador de una tienda, pues la fuente de alimentación no le va a costar 100 pesos, ¿verdad? Para nada. Tiene un costo. ¿Por qué? Porque es el costo de ingeniería más el costo de los componentes.
sea, no es lo mismo una fuentecita de esas que venden en Imori Kids, ¿verdad? Que es una porquería para pasatiempo del niño de secundaria. Está bien, con pasatiempo del niño está bien, pero ya para un uso profesional, no sé, eso no sirve para maldita la cosa. Un buen diseño evidentemente incrementa su costo. ¿Por qué? Porque además los materiales que se seleccionan deben ser los adecuados. Y en este caso concreto, para lo que son fuentes variables con ajuste, en este caso con un potenciómetro, tendríamos que colocarle, por supuesto, un reóstato. ¿De acuerdo? Y demos cuenta por qué. Porque a través de ese reóstato está fluyendo corriente que ya va prácticamente asociado a la salida. Yo tengo que asegurarme que este resistor, este potenciómetro, no se me vaya a afectar, porque muchas veces le ponen de carbón y ¿qué pasa? Se quema. Se quema porque no está diseñado, evidentemente, para cualquier situación anómala que se presente en la fuente, y el reóstato sí. No sé si quedó respondida la pregunta, señor. Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí, muchachos? ¿No hay preguntas, muchachos? No, profe, sí. No, profe. Ok, ahora, la última opción que tenemos con el regulador de 3 terminales es utilizarlo como regulador de corriente. Nosotros podemos hacer reguladores de voltaje, que son los casos anteriores, pero también puedo usarlo como regulador de corriente. En este caso, la carga se conecta como si fuera el resistor 2. Vean ustedes aquí. ¿Ok? Obviamente la corriente en la carga será el voltaje de salida entre R1 más la corriente en reposo del regulador. Si se fijan, es toda esta rama. Obviamente tengo que colocar su condensador de desacoplo. En el caso anterior iba en paralelo con la carga. Aquí el condensador desacopla. Tiene que ir en paralelo con el regulador. Y de esta manera yo tengo la posibilidad de regular la corriente en la carga independientemente del valor que le ponga. ¿Sí? Ahora, vean ustedes que aquí lo que es crítico es el valor de R1. R1 aquí lo vamos a calcular, ¿sí? Considerando el voltaje a la salida, el voltaje que queremos a la salida, entre la corriente de la carga menos la corriente en reposo del regulador. De esta forma calculo R1 y yo tengo la posibilidad de que independientemente de la carga que yo ponga, siempre voy a tener la misma cantidad de corriente fluyendo en la carga. ¿Entienden, muchachos? Les repito, podemos ser reguladores de voltaje y reguladores de corriente. Bueno, y finalmente tenemos encapsulados distintos. Tenemos el TO92, el TO220 y el TO3. ¿Ok? Los encapsulados TO92 normalmente son para, o mejor dicho, comprendidos hasta 500 miliamperes. El TO220 hasta 1 ampere y el TO3 desde 1.5 hasta 3 amperes. Puede ser el mismo, por ejemplo, familia 7800 en TO92, familia 7800 en TO220 y familia 7800 en encapsulado TO3. Y actualmente también, digo, aquí no lo puse, pero tenemos el encapsulado de IPAC. El encapsulado de IPAC es para montaje de superficie. ¿Ok? También tenemos la familia 7800 en encapsulado de IPAC. ¿Perdón? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe. No, Ok. Bueno. Voy a tomar asistencia, muchachos. Es día
27. Claudia, la señorita Claudia. Presente, profesor. Gracias. Ricardo Isaac. Gracias. José Carlos. Profesor. Gracias, muy amable. Jonathan Rodrigo. Ok. María Guadalupe. Presente, profe. Gracias. Osvaldo Díaz. Presente, profe. Muy amable, señor. Manuel Díaz. Profe. Gracias. Alexis Ernesto. Presente, profe. Gracias. Pavel. Presente, profe. Gracias, señor. Luis García. Presente. Gracias. Iliana Brillet. Presente, profesor. Gracias, señorita. Alfonso González. Presente. Gracias. Jorge Daniel. Presente, profe. Gracias. David Guzmán. Presente. Gracias. Dylan. Presente, profe. Gracias. Arturo Hernández. Presente, profe. Gracias. Abraham. Presente, profesor. Gracias. Brian Iván. Presente, profesor. Gracias. Pedro Juan Pablo. Presente, profe. Diego Huitrón. Presente, profesor. Gracias. Gracias. Erika Abraham. Presente, profe. Gracias. Leonardo Parra. Presente, maestro. Gracias. Melissa. Presente, profesor. Muy amable. Fernando Quintero. Ah, no, que Fernando Quintero ya no viene, ¿verdad? Sí, es cierto. Maximiliano, Arturo Maximiliano. Presente, profe. Gracias. Ulises Trejo. Presente, profesor. Muy amable, señor. Edmar Jafet. Presente, profesor. Gracias. Miguel Vergara. Presente, profe. Gracias. Juan Carlos. Presente, profe. Muy amable. Y Lisette Gianelli. Presente, profe. Gracias, muy amable. Preguntas hasta aquí, muchachos, por favor. Mm, ¿No hay duda, chicos? No, profe, por el momento no. Por otras. No, profe. No, maestro. No, profe. Voy a aprovechar, les voy a subir en estos 2 minutitos lo que acabamos de ver para que tengan sus apuntes completos, muchachos. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, gracias, Sí, profe. gracias, los profesor. los Sí, veo gracias. el Sí, gracias, lunes, profe. primero Dios, muchachos. Sí, maestro. Gracias, Gracias, profesor. Hasta luego, profe. Nos vemos. Muchas gracias por todo. Que estén bien. Igual, buen fin de semana.